hay como ahora se cuestiona mucho menos lo que el Estado incida sobre la vida de la gente, es más, se le reclama un montón de cosas y hoy vemos que el Estado paraguayo es un Estado que no alcanza para tantas necesidades. Es así, hay como una resignificación de lo que es el Estado y que es el dador y debe ser el garante de derechos en esta realidad. La crisis generada por el COVID desnudó muchas falencias históricas del Estado paraguayo, ¿verdad? En primer lugar, bueno, el año pasado, digamos, el Estado paraguayo invertía algo así como $460 por persona per cápita en todo lo que es inversión social, o sea, salud, educación, IPS, vivienda social, ese tipo de cosas. Argentina invierte 1.500, Chile y Uruguay están invirtiendo $2.300 o más anualmente, ¿verdad? Es la parte de la inversión pública que va a cuestiones sociales. Eso significa que cuando apareció el riesgo del contagio masivo y de la mortandad alta del COVID, nosotros, la gente descubrió que el sistema de salud era débil, era absolutamente insuficiente para enfrentar una pandemia de este tipo. Descubrimos también que había problemas con la educación, que es otro rubro de inversión social, ¿verdad? O sea, en este momento es casi imposible dar continuidad a esa educación a distancia por redes porque no hay un sistema veintitantos años después de aparecer el Internet, no hay un sistema capaz de transmitir y de recoger preguntas de alumnos, ¿verdad? Eh, y descubrimos algo que, bueno, ya todas los estudios y los diagnósticos anteriores ya habían señalado el carácter como débil, patrimonial, clientelar, corrupto del Estado paraguayo, ¿verdad? O sea, en este momento hay muchísimo menos tolerancia hacia cosas que hace unos meses o hace unos años se dejaba pasar, bueno, tiene poder, puede robar, ¿verdad? O puede quedarse con una tajada de la torta. En este momento hay una intolerancia muy, muy alta hacia el dispendio de los escasos bienes públicos que hay para enfrentar una crisis así, digamos. Y de cualquier manera, para mí fue, y para mucha gente fue muy llamativo, que un gobierno, la dirección actual del Estado paraguayo, con tantas debilidades, con tan baja popularidad en sus inicios, hace 2 años, haya podido responder de manera tan precoz, diría, incluso, ¿verdad? Al riesgo. O sea, tenemos una escasa tasa de contagio, tenemos una mortalidad bajísima, o sea, 8 personas se mueren en accidentes los fines de semana en Paraguay, ¿verdad? O sea, no, al lado de lo que es el caso de Brasil o el caso de Argentina o de otros países, ¿verdad? Entonces, por una parte, y el Estado mismo, al gobierno en este momento, yo te diría que está enfrentando como tentaciones o desafíos a su soberanía, muy fuerte, ¿verdad? O sea, por una parte lo histórico, o sea, se habla de que no se puede endeudar todavía más para invertir en salud, de que hay que revisar la cuestión tributaria, o sea, el carácter así tan desigual y pobre del sistema tributario paraguayo, y saltan los viejos poderes económicos del Paraguay, saltan los ojeros, saltan los ganaderos, saltan los industriales, es decir, no vamos a pagar un centavo más, que se arregle, que se sigan endeudando, ¿verdad? Por primera vez eso empezó a ser un debate, que era una cuestión técnica que discutían algunos economistas, hasta ahí no me quedaba. De repente la inequidad del sistema tributario paraguayo saltó al debate público. Eh, bueno, pues la decisión hoy del Senado que ni se va a tratar eso, ¿verdad? Pero ya es tema de debate de la gente. Hubo también como un desafío, que es un viejo problema no arreglado de una descentralización muy mal diseñada desde el 92, de los poderes locales. O sea, no solamente que quisieron y se quedaron con la administración de los royalties, sino que tenés gobernaciones como la Mambay que te dice, no voy a obedecer al Estado central, yo hago lo que quiero en mi frontera, ¿verdad? O sea, hay también una tensión entre Estado central y Estados subnacionales, digamos.
Y por otra parte, tenés también como desafíos extraños la cuestión de los sindicalistas de Itaipú que amenazaron con cerrar la represa, la cuestión de los transportistas que amenazan con no sacar más buses. O sea, tenés una cantidad de grupos de presión que están como que desafiando las decisiones del Estado. Y es un laboratorio interesante, digamos, ver eso, porque es como un gobierno al desnudo, es un Estado al desnudo de una serie de falencias y una serie de presiones que, bueno, los estudiosos conocíamos, digamos, pero que no eran públicos, que no estaban visibilizados de una manera tan intensa como en este momento, ¿verdad? Hoy se decidió lo siguiente con relación a lo que estabas hablando sobre los poderes locales, ¿verdad? Primero, existen diversos tipos diversas gestiones, digamos. Está la de Encarnación, que construyó un hospital pediátrico, está lo de Ciudad del Este, que compró respiradores antes que el Ministerio de Salud, y después está la gran mayoría que nos rinde Fonacide, que tiene un montón de casos de corrupción. Y hace un par de semanas debatíamos sobre si debían o no quedarse los royalties en las municipalidades porque son el primer espacio de contacto institucional con la ciudadanía o no. Y hoy, casi sin debate en los medios de comunicación, no solamente se aprobó el 50%, sino que se aprobó el 80%. Y lo que decían algunos senadores, específicamente Esperanza Martínez, resulta que forma parte de la atención de una emergencia el gobierno local porque constituye la institución más cercana que puede tener la ciudadanía allí. O sea, ¿cómo se entiende un debate que hace 2 semanas estaba en ebullición y hoy día con el aumento del dinero para los poderes locales prácticamente eso no se discutió en la esfera pública? ¿Quién tiene razón en este? Lo que está detrás de eso, Esperanza Martínez en algún momento dado mencionó y fue bastante mal tomada por la prensa, ¿verdad? Donde se dispendia más, donde hay más corrupción. O sea, ¿es el Estado central el que va a administrar mejor eso o hay más riesgo de que se pierda gran parte de los fondos a nivel de municipalidades? Y esa es una pregunta abierta. O sea, aquellos municipios que tuvieron históricamente o que están teniendo ahora una gestión transparente están respondiendo bien, ¿verdad? Y, no sé, no se habla mucho, pero el caso de Fram es ejemplar, digamos, en Itapúa, ¿verdad? Ellos tienen un sistema casi de previsión social municipal que funciona muy bien, ¿verdad? Funciona muy bien hace 20 años, ¿verdad? Y tenés otros municipios que, bueno, sencillamente, el momento que les entró royalty, pues así, dejaron de cobrar impuesto inmobiliario, que es su fuente original, digamos, y que terminó enriqueciendo a intendente tras intendente, ¿verdad? O sea, como que cada población de municipio va a pagar el buen o mal gobierno que tiene en este momento, ¿verdad? O sea, si tiene un buen gobierno, va a tener realmente respuesta más cercana. Y si eligió y sigue soportando malos intendentes o gobernadores, sencillamente se le va a robar de cerca, no se le va a robar de lejos, ¿verdad? Es una mala diferencia. La otra historia que bueno, también la gente que intentó hacer reforma del sistema sanitario sabe es la fuerte concentración de los servicios de salud en Asunción Central, Alto Paraná, Itapúa, y te queda allí, ¿verdad? O sea, fíjate que en este momento las inversiones grandes que hubo en los hospitales de contingencia fueron Asunción y Itagua, de vuelta, ¿verdad? O sea, hay puntos paraguayas, hay ciudades o poblaciones paraguayas que están a 700, 800 kilómetros de Asunción, ¿verdad? O sea, también eso va a hacer agua en el momento en que la pandemia estalle en serio, ¿verdad? Ujú. Hace rato hablabas de las características débiles que tenía el gobierno hasta hace poco, hasta el año pasado, por lo menos incluso estuvimos al borde de un juicio político. Se hablaba del juicio político a Mario Abdo Benítez y esta aparente debilidad se puede ver en decretos que se firman, se reglamentan, se vuelven a modificar, se levanta la cuarentena, se vuelve a establecer la cuarentena. Se habla de grupos económicos de presión que están insistiendo en que se pierde dinero, que hay muchos millones de dólares en juego y que lo que se debe hacer es apoyar más un camino parecido al que voy al caso extremo de Bolsonaro, digamos, que se abra la economía porque si no la catástrofe puede ser peor. ¿Hasta dónde tiene capacidad real el presidente Mario Abdo Benítez de aguantar la presión de los grupos económicos que le dicen abrir la economía?
Bueno, hasta ahora aguantó, y aguantó bastante bien porque las presiones eran terribles, ¿verdad? O sea, desde la primera vez que se fijó el aislamiento, la cuarentena, como le llama la gente, hubo muchas presiones de muchos sectores empresariales para que eso no ocurriera, ¿verdad? Se está aguantando. Ahora, está lo otro que fue mal explicado, que digamos que hay mucha sensibilidad social ante cualquier manifestación en este momento, ¿verdad? Se le dice que es en su casa protestan, se les dice salga de su casa también protestan, ¿verdad? Pero es cierto que en algún momento dado, bueno, paréntesis, abro paréntesis, Paraguay está beneficiando aparentemente de dos de sus viejos handicaps negativos, digamos. Uno era la mediterraneidad, que estábamos aislados, que estábamos en el medio del continente, que teníamos mala interconexión. Eso es una ventaja ahora. O sea, somos un país aislado en el centro del continente al cual es relativamente fácil cerrar contacto con el exterior, temporariamente, ¿verdad? El otro tema que parece ser una ventaja y que es así uno de los indicadores de retraso del sistema paraguayo es la ruralidad. Paraguay tiene todavía un 40% de la población viviendo en el campo, donde los sistemas de contagio son mucho más difíciles que tener, qué sé yo, 3 o 4 millones o 15 millones de personas en una ciudad como son en una capital sudamericana, ¿verdad? Como de San Pablo, como es Ciudad de México, ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo creo que ese tipo de características estructurales del Paraguay está jugando hasta ahora a favor. Pero tarde o temprano, como el dengue, como otras, yo prefiero la palabra peste, ¿no? Tiene como más fuerza histórica que lo de pandemia, digamos. Va a llegar y se va a partir. O sea, la pregunta es, ¿está el sistema sanitario paraguayo preparado para cuando empieza a partirse en serio? ¿Verdad? Y es la duda, ¿verdad? Porque hasta ahora lo que desde salud y desde el gobierno están planteando es vamos a abrir por parte y si no funciona vamos a cerrar otra vez. Que es lo más razonable, ¿verdad? O sea, nosotros estamos con varios días seguidos sin ningún conteo de contagio, que es muy extraño, ¿verdad? O sea, Yo conversaba con el doctor Tomás Mateo Almeli y le ujú, consultaba esto mismo. Y él hacía referencia a eso mismo que vos estabas planteando y decía que donde debe empezar la flexibilización es para las actividades agropecuarias y específicamente en los departamentos donde todavía no existe contagio comunitario. Por esto que vos decís, la distancia entre casa y casa son largas, la actividad económica permite estar al aire libre, pero el otro elemento que planteaba el doctor Mateo Almeli es que la cantidad de test tiene que elevarse considerablemente. claro, claro, Y claro. eso debería probarse 2 semanas y si no funciona, entonces, si se elevan los casos, se cierra otra vez totalmente, ¿verdad? Entonces, en Europa en este momento están discutiendo, en Francia sobre todo, en Francia hoy se está discutiendo eso, si la flexibilización es etaria. O sea, no salen los niños, no salen los jóvenes o no salen los ancianos, digamos, y salen los adultos sanos de 18 a 50, 60 años, o si la flexibilización es territorial. O sea, si dejamos que departamentos se abran y probamos qué pasa, ¿verdad? O sea, también tenemos que estar conscientes de que todo el mundo está aprendiendo cómo enfrentar esto. O sea, no hay receta, no puede decir eso funcionó, ese remedio sí, aquel no. Ya sabemos que no hay vacuna, ya sabemos que hasta ahora no hay medicación, ¿verdad? Entonces, entramos nomás en ese juego de trial and error que dicen los americanos. Vamos a probar y vamos a fracasar y vamos a corregir, ¿verdad? La historia fíjate que los departamentos que todavía no tienen casos registrados, o sea, no tienen oficialmente casos registrados, son aquellos campesinos y estancieros más antiguos que tienen menos industrialización. De Cazapá, es San Pedro, es Paraguarí, es Concepción, ¿verdad? O sea, aquellos de vieja economía campesina ganadera, ¿verdad? Mientras que todas las otras zonas tienen ya contagio, ¿verdad? Pero allí tampoco hay Nuestro, mucha población. Allí tampoco hay es mucha como que población, ¿no? nuestro atraso nos beneficia en algunos casos, en este por lo Que menos. es lo que te dije, el handicap está resultando beneficioso, digamos. Pero Mm. beneficioso en términos de dar, o sea, está la fantasía de que nos vamos a librar. O sea, esa es una fantasía.
O sea, tarde o temprano va a llegar y la historia es controlar su dispersión, ¿verdad? Controlar su nivel de contagio y controlar su mortalidad, ¿verdad? O sea, y otra cuestión que parece que también, bueno, todos los laboratorios están probando todo lo que pueden, ¿verdad? Parece que el dengue, las zonas con mucho dengue están resistiendo mejor, o sea, pudo haber causado cierta inmunidad al dengue, ¿verdad? Bueno, en Francia están estudiando por qué los fumantes se enferman menos, ¿verdad? Parece que la nicotina también tiene que ver, o sea, están tanteando todo para ver, o sea, eh, o sea, ¿habrás visto un infograma que salió ya acerca de que el tiempo de detección y de creación de vacunas de otras pestes anteriores va de 2 a 20 años? O sea, nosotros tenemos esto hace 3 meses nomás, ¿verdad? Y ya estamos desesperados, ¿verdad? O sea, es una carrera de resistencia más que de velocidad, ¿verdad? Milda, quiero volver un poco al tema anterior que tiene que ver con el Estado. Se dio todo un gran debate sobre los altos salarios, que realmente algunos salarios como de más de 100 millones de guaraníes eran eh, ofensivos. Sin embargo, conversando con economistas como Verónica Serafín y Fernando Masi y el mismo Dionisio Borda, hablaban de que el recorte solamente de los salarios no alcanzaba, pero era una muestra, digamos, para la ciudadanía. La ciudadanía en sus manifestaciones en redes sociales valoró eso. Incluso Última Hora sigue con un hashtag en su tapa que dice basta de privilegios en el Estado. Le dice, pero lo aclara bien, en el Estado. Y nosotros al inicio nomás vos hablabas de una presión tributaria que ahora dicen que es del 9,7, los más pesimistas dicen 9,7. Y los privilegios a los sectores autodenominados productivos, a esos sectores que han acumulado, en palabras de Verónica Serafini, durante 15 años una gran cantidad de dinero y que hoy ante el debate dicen no, no a la modificación porque estamos en crisis. ¿Cómo se va a resolver esa tensión? Yo recuerdo un artículo de última hora de Esteban Caballero Carrizosa. En este momento él creo que ya es jubilado de UNICEF, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero él hacía opinión política en última hora en la década del 90. Él escribió una vez algo, o sea, no registré, eso es pre-internet, digamos, todavía. Él decía de que el empresariado paraguayo o las clases propietarias paraguayas habían hecho con el Estado un pacto perverso. Me pareció brillante, o sea, la idea me pareció así como muy ilustrativa de lo que realmente es. Que podía ser débil, que podía ser ineficiente, que podía ser corrupto, pero eso sí que sea barato. O sea, que a ellos no le cueste nada, ¿verdad? O sea, que sea lo que sea. Finalmente, esos sectores tienen educación privada, tienen salud en el extranjero si quieren, o sea, tienen forma de escapar a los servicios del Estado, a los servicios malos del Estado. Entonces no les importa, ¿verdad? Lo que está sucediendo ahora es que ese pacto se está rompiendo. O sea, y se está rompiendo más por presión de las altas clases propietarias, sino por presión popular. O sea, ya no quieren un Estado lleno de privilegios y de prebenda ineficiente, ¿verdad? Se le exige muchísimo al Estado. Pero eso significa que la otra parte del pacto tiene que también cambiar. O sea, ya que el Estado empieza a andar, empieza a proveer servicios de salud adecuados, eh, el empresariado y la clase propietaria tienen que financiar ese Estado. Entonces el debate se cortó a la mitad. O sea, ustedes dejen de dilapidar, trabajen un poco mejor, pero nosotros seguimos sin pagar nada, ¿verdad? O sea, no se meta con nosotros. Entonces, la historia es pasar, porque es muy fácil enojarte cuando sabes que vos ganás 3 millones, 4 millones y hay alguien dentro del aparato del Estado que gana 120, ¿verdad? O sea, eso es como muy fácil de despertar ira y es una injusticia que se siente como más primariamente, ¿verdad? Y provoca más rabia. Lo otro es cuando vos decís, bueno, ¿por qué yo pago impuestos y ellos no, verdad? Porque yo tengo que pagar más tasa de mis ingresos de impuestos que ellos. O sea, es pasar a la siguiente etapa de cuestionar ese contrato, ¿verdad? Si queremos un Estado que no dilapide, que sea un poco más íntegro en el sentido de freno de corrupción, y que funcione, bueno, hay que financiar ese Estado, ¿verdad? O sea, hay que financiar ese Estado. Lo que dice Verónica Serafini, no puede ser un Estado grande si no hay un 10% del PIB que venga de presión impositiva, o sea, no, es ridículo eso, ¿verdad? Pero no están Hablaba, dispuestos. no están dispuestos
Ah, Sin no, embargo, no. hace unos días yo recibía un audio de WhatsApp de un socio de la ARP, una persona que estaba vinculada al negocio de la ganadería, y él aparentemente hablaba con sus compañeros del gremio y le decía, a nosotros no nos sirve pagar tan pocos impuestos porque finalmente vas a vivir en tu mansión y no vas a poder tener tu vaca porque el que está al lado probablemente termine quedándose con lo poco con la producción que tenga. O sea, no pueden existir las islas del privilegio en un mar así de miseria porque se hace insostenible y ahora aún peor por los servicios sanitarios que no pueden ser financiados. Una vez se puede hacer un préstamo de 1.600 millones de dólares. ¿Cuántas veces más se podrá hacer para que el Estado sea sostenible? Y finalmente, ¿quién paga eso? Los que pagamos el IVA, que es lo que se debatía hoy en el Congreso. En realidad no se debatía, sino que daban como el preámbulo de lo que puede ser un debate, porque la Comisión de Hacienda no estudió y no se metió en el orden del día. Bueno, convencerle al empresariado o yo no sé si metería bueno, para mí empresariado más bien empresariado comercial o industrial, digamos. Ya, tal otro sector que es el aeroportador que tiene diferencia incluso de cómo paga el impuesto, ¿verdad? Y incluso del trabajo que crea, porque el empresariado industrial tiene por lo menos que paga mucho más impuestos, paga IRAS y paga una cantidad más de impuestos que la aeroportación. Tiene digamos, la retribución social que es crear empleo. El agrobusiness no crea nada de empleo, nada en absoluto. O sea, cuando estábamos hablando de los departamentos más aislados, más ganaderos, son departamentos de expulsión migratoria porque no se crea empleo, ¿verdad? O sea, ni la soja ni la ganadería crean empleo importante, ¿verdad? Pero es un debate que alguna vez se va a tener que implantar y no se va a implantar mientras tenga partidos mayoritarios de derecha dominando el Parlamento. O sea, ni se trató el tema tributario hoy, ¿verdad? O sea, porque son juez y parte, pues. O sea, son jueces y parte. Entonces, están queriendo modificar el viejo contrato de que el Estado va a andar un poco mejor que antes, va a robar menos el gobierno, digamos, los funcionarios de gobierno, pero nosotros no vamos a financiar nada, ¿verdad? O sea, vamos a presionar para que eso mejore, pero sin compromiso nuestro tributario, ¿verdad? Se hablaba antes, cuando existió en algún momento la Secretaría de la Reforma del Estado, y estuvo ahí Juan Ernesto Villamayor, se hablaba mucho de reforma del Estado en un sentido de achicamiento, suponiendo que el Estado era grande, y se financiaba la reforma del Estado. Hoy volvió por lo menos el término. En los diarios, en la boca de algunos legisladores, reforma del Estado. ¿A qué se refería la reforma en aquel tiempo? ¿A qué se refiere la reforma del Estado que ahora para algunos aparentemente es reducir salarios? ¿Y cuál es la reforma que nosotros necesitamos como Estado? Y yo creo que es cambiar los términos de ese pacto. O sea, queremos no un Estado más chico, un Estado mucho más eficiente en su gestión, más grande, porque si quiere eficiencia va a tener que ser más grande que lo que es ahora, ¿verdad? Eh, Hay centros de salud del interior que lo único que tienen es ibuprofeno. O sea, yo personalmente conozco escuelas del interior, no tienen una computadora, no tienen señal de internet, digamos. O sea, y eso es Estado. O sea, esos son servicios públicos del Estado ahora. O sea, está una reforma que es cortar esa eh, tradición clientelar, corrupta, arbitraria, ineficiente que atraviesa el Estado, históricamente el Estado paraguayo. Eso hay que reformarlo, o sea, es obvio, ¿verdad? O sea, no vamos a pagar todos mucho más impuestos para que siga metiendo clientela inepta, ¿verdad? Pero por otra parte, también el financiamiento del Estado tiene que reformarse. O sea, no puede seguir cayendo sobre las clases medias y pobres que pagan el IVA el peso de la carga tributaria del Estado, ¿verdad? Eso es tremendamente desigual. Y tampoco podemos seguir con creo que recién uno de los grandes periódicos sacó el histórico de la venta de bonos del Estado, ¿verdad? O sea, de hecho, nuestros nietos van a pagar la crisis del Conavid, ¿verdad? O sea, vamos a endeudarlo para que nuestros hijos, nuestros nietos paguen, cosa que es absurdo, ¿verdad? O sea, ellos no tienen por qué.
pagar tributariamente algo que sucedió 20 años antes o 10 años antes, ¿verdad? O sea, la vía más fácil que la del endeudamiento es la más desigual otra vez, nuevamente, ¿verdad? Y es la más absurda, ¿verdad? O sea, Milda, te pusiste o alguna vez imaginaste una presión social gente en las calles? El gobierno hoy, cada vez que revisa una, lo hace por una gran presión social. Sin embargo, esa presión social se expresa de una manera que en otros tiempos se veía con 40.000 personas en las calles, 50.000 personas en las calles. O sea, hoy hay una presión social que no se ve, pero que sin embargo genera algunos cambios, incluso no solo en las decisiones, sino en los rumbos de los debates. ya, tenés una cuestión que es, bueno, estamos todos encerrados, ¿verdad? O sea, o opinás a través de tu celular o qué va a hacer. No, hay imposibilidad legal en este momento de hacer manifestaciones, ¿verdad? Tenés otra cuestión, es que la presión social hace tiempo que en el Paraguay está siendo digital. O sea, y el Estado responde puntualmente de acuerdo al nivel de esa presión de las redes, digamos, ahora. Ahora, eso tiene el carácter espontáneo, caótico, hasta casi caprichoso, te diría yo. O sea, y de intensidad que muere rápidamente. O sea, dura uno, o dos, o tres días, no funciona y bueno, como que las redes pasan otra cosa, ¿verdad? La opinión de la gente pasa. No te digo que, o sea, es una forma de participación que la gente de mi generación no conocía, ¿verdad? Y tampoco hay muchos estudios en Paraguay acerca de eso, ¿verdad? Pero de que está funcionando. O sea, desde que comenzó el COVID, que echaron a un senador, hay dos o tres desaforados, o sea, hay renuncia obligada en varios organismos, o sea, es fuerte, ¿verdad? Es muy fuerte y bueno, es la que está funcionando ahora, digamos, ¿verdad? Ahora, tiene ese carácter anárquico, caprichoso y de repente incluso poco informado. O sea, no hay presión social para que haya reforma tributaria, que es el núcleo absoluto de la debilidad del Estado y de la incompetencia del Estado paraguayo, ¿verdad? Milda, ¿te pusiste a seguir la dirección de los posicionamientos editoriales de los medios? ¿Hay algo que te haya llamado la atención con relación al discurso mediático en la pandemia? Pues los de ABC están así muy centrados en esa fase de corte de privilegio dentro del aparato del Estado, pero también muy firme en que no tiene que tocarse la cuestión tributaria, ¿verdad? O sea, en ese caso son como más voceros de los sectores que se niegan a la reforma del sistema tributario y claro, voceros, ¿verdad? En el caso de Última Hora, lo que da, lo más que las editoriales, lo que da es mucho más espacio a otras voces. O sea, a voces que están hablando de otros tipos de reforma que no sea el achicamiento del Estado, ¿verdad? Hay algo que acá preguntan en los mensajes que se van dando en la transmisión en Instagram. Dice, sería interesante saber su opinión sobre la cuestión geopolítica actual. ¿Cómo ha influido la pandemia? Si has notado algo regional y más a nivel global. Bueno, las presiones y desafíos hacia el Estado no fueron solamente internas, al Estado paraguayo. También hay riesgos internacionales, que es básicamente la cuestión brasileña en este momento, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos una frontera seca y una frontera perforable, te diría. O sea, todo lo que es el río Paraguay desde el APA para arriba, digamos, con el Brasil, que es que va a convertirse en un problema muy serio en el momento en que Brasil empieza a presionar para que se abra la frontera paraguaya, ¿verdad? Entonces, no es solamente soberanía interna respecto a poderes locales o respecto a intereses sectoriales, sino también soberanía respecto a los países vecinos, digamos. Básicamente, bueno, nuestra frontera con Bolivia pues, es muy rara, está lejos y nunca tenemos casi No están contacto, digamos. Pero la frontera con Brasil es terrible, digamos. Y la posición del gobierno actual brasilero es terrorífica en lo que hace a control de la pandemia o
racionalidad en el manejo de esta crisis, ¿verdad? Cuando yo conversaba con el doctor Tomás Mateo Almeli y hablaba él de cierta modificación en la estrategia para atender los casos de COVID-19 si se flexibiliza la cuarentena, él decía, no solamente hay que hacer más test, sino que hay que hacer un control muy riguroso y hacía mención a eso. Decía, muy riguroso en las urbes de frontera, y principalmente en Brasil. Debía haber un seguimiento sanitario muy cercano y debía haber un control para que no se abra. O sea, bajo ningún sentido puede abrirse, decía el doctor Mateo. La cuestión, bueno, ya desde hace 15, 20 años hay estudios acerca de los transterritorios urbanos, digamos. O sea, vos tomás Punta Porá y Pedro Juan, eso es una ciudad, no son dos ciudades, es una ciudad, o sea, son barrios de una misma ciudad, digamos. Bueno, de alguna manera Ciudad del Este y Foz tienen un río por medio y cierto control de aduana, que es relativo, ¿no? También, ¿verdad? Pero también pasa en Amambay, digamos, con dos ciudades que están unas enfrente de otras. Ese es un fenómeno nuevo, o sea, que medio rompe la idea de territorio, de frontera que teníamos nosotros, de que hay ciudades que abarcan dos países, ¿verdad? Y cuando uno de esos países no dialoga o no tiene políticas sanitarias parecidas, es terrible, ¿verdad? Porque eh, bueno, es tener que sufrir las decisiones de un gobierno diferente, ¿verdad? Sin ninguna capacidad de responder a eso. Que es un Mila, poco acá lo que está pregunta. haciendo el de Pedro Juan, ¿verdad? O sea, que eh, prefiere seguir directivas brasileras a las locales, ¿verdad? Eso es lo del gobernador, ¿verdad? Claro, claro, claro. Porque esa es una ciudad transnacional, transterritorial, digamos, una ciudad que está en dos países, ¿verdad? Y Acá, con fronteras demasiado perforables en términos de tránsito, de intercambio comercial, de todo, ¿verdad? acá hay dos preguntas que lanza la gente que nos está viendo. Una es de Federico Enciso, dice, disculpen si dejen paso alguna pregunta, pero hay varias. ¿Existe una crisis actual del capitalismo con la pandemia o eso todavía no puede verse tan claramente? Bueno, allí tienen que leer a Harari, que es el gurú en en ese tema, ¿verdad? O sea, en este momento hay una cantidad de pensadores. O sea, a mí me impresionó, eh, leyendo prensa europea, norteamericana, digamos, el resurgimiento de pensamiento que hay respecto al presente, al sistema económico, a futuro, que yo no había visto en los últimos 30 años en términos de pensamiento en el mundo, ¿verdad? Estaba como todo estancado. En este momento la gente empieza a preguntarse qué sistema tenemos, esto va a sobrevivir o no va a sobrevivir, y tampoco está muy de acuerdo, ¿verdad? O sea, para mí el visionario en el sentido que estuvo trabajando estos temas de hace 6 7 años es Harari, es el israelita, ¿verdad? Que está como previendo sobre todo formas mayores de intensificación de control de la población del Estado, la tentación autoritaria en la que van a caer varios estados después de esto a través de inteligencia artificial, a través de medidas económicas, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y las posibles o no transformaciones en términos económicos. O sea, él está hablando, o sea, está presupuestando, digamos, que gran parte de la economía industrial mundial se va a tirar a la robotización. O sea, los robots no se enferman, digamos. Entonces, va a haber todavía unas tasas mundiales de desempleo estructural mucho más altas de las que hay ahora, que son graves, ¿verdad? O Ujú. sea, O sea, se es, debate después de muchos años donde parecía que el único camino era el capitalismo, hoy hablamos de poscapitalismo ya o sea, lo mataron abundante. A Francis Fukuyama lo mataron, digamos. Esa historia del optimismo de que esto iba a ser eterno se acabó, ¿verdad? Sí, Incluso, en Sopa de Wuhan hay un debate interesante que se da sobre todo con un filósofo surcoreano y Zizek. Entonces Zizek tiene una posición mucho más optimista en el sentido de decir que llegó el momento de construir un comunismo, el comunismo, pero de otra forma, digamos, mucho más amable. Y la contraposición a eso es este filósofo surcoreano que no puedo pronunciar su apellido. Él decía que no es así. El Estado va a retomar una posición en un sentido
mucho más autoritario, mucho más presente, mucho más controlador, casi fascista, que es lo más cercano que nosotros conocemos a eso. No es fascismo, el problema es que las guerras, las grandes guerras, ¿verdad? Eh, las pestes grandes que la humanidad tuvo muchas, digamos, no una de esta magnitud, pero comparativamente casi sí, las pestes negras en Europa fueron así de tremendas en términos de tiempo de duración y de mortandad, ¿verdad? No cambia muchas cosas, matan gente nomás. Pero sí favorecen, sobre todo las guerras, el empoderamiento del Estado. O sea, los sistemas tributarios, las leyes económicas, incluso los sistemas sociales nacen después de la guerra. O sea, la tendencia histórica por lo menos es que después de una situación tan terrible como esta, sale un Estado fortalecido, ¿verdad? Y la propuesta de Harari es, bueno, eso tiene que compensarse con otras formas de participación social eh, y de actuación social distinta, digamos, que es un poco el debate que hay sobre el tratamiento de la peste en países nórdicos, en Suecia, o sea, ¿vamos a encerrar a la gente en su casa o vamos a asignarle protagonismo y responsabilidad a la gente para que cambie actitud y no se enferme, digamos? O sea, es complejo el asunto, bien complejo. Acá una de las preguntas también, se me pasaron varias, vuelvo a pedirles disculpas a los que estuvieron preguntando y se fue para arriba la pregunta, sobre el debate que hay en torno a la deuda externa. Y no recuerdo quién preguntó, pero acá preguntaron, ¿existe una posibilidad de que las deudas se suspendan en sus pagos si eso es real y el Estado tiene... Dice, ¿eso es factible? ¿Debe el Estado no pagar la deuda por lo menos un año? Bueno, el único gobierno de la región que yo conozco que hizo eso después de la crisis del comienzo de milenio fue la Argentina, ¿verdad? Que consiguió que se le pararan la... Pero la cuestión es de que nosotros, Paraguay digo, no podemos estar pensando en que estamos mal y el mundo nos va a ayudar. O sea, el mundo está mal. Todos los países están mal, endeudándose, enfrentándose a flaqueza de su sistema bueno, algo inédito, no se puede ni vender petróleo, o sea, el petróleo se fue al diablo de precio, ¿verdad? Hay como eh, situaciones nuevas que nos están afectando a la humanidad entera, digamos. En este momento hay, bueno, solo seguir Le Monde, la información global que ellos tienen, hay más de 4.000 millones de personas con algún tipo de restricción de movimiento domiciliario. O sea, la población mundial es de 7.000 millones, ¿verdad? Eh, la mitad de la capacidad productiva del mundo está parada. O sea, ese es el panorama a nivel mundial. O sea, también la pandemia nos obliga un poco a mirarnos en yo país dentro de una región, dentro de un mundo que está sufriendo una situación inédita en la historia, ¿verdad? Y Milda, no creo que haya mucha bueno, no sé, habrá que ver, pero no creo que haya mucha solidaridad de los de los entes financieros transnacionales con todos los países en desarrollo que van a tener problemas, ¿verdad? Milda, ¿cómo viste el reposicionamiento de las potencias en esta pandemia? Digamos que bueno, no sé, no quiero hablar mucho de lo que no conozco. De cualquier manera, China se posicionó, ya estaba haciendo la segunda economía del mundo. En este momento es como el centro de experimentación y de know-how en términos de epidemia, ¿verdad? Que es curioso, ¿verdad? O sea, hubiera podido cerrarse y decir, bueno, el problema, lo que hizo el americano, primero América y nos importa un bledo el resto, digamos. Pero ellos están haciendo una actitud de compartir información, conocimiento médico con otros países. Yo creo que China ganó mucho protagonismo a nivel de globalización ahora. Y los que están absolutamente perdidos son los norteamericanos. O sea, perdieron esa eh, hegemonía ideológica que tenían a nivel mundial. O sea, son pues las me reír del mundo en este momento, ¿verdad? Y bueno, la Unión Europea se está debatiendo porque bueno, es como
una transnación, digamos, una multinación con demasiadas diferencias internas, ¿verdad? Pero que se sigue sosteniendo, o sea, salvo la huida de Gran Bretaña, se sigue sosteniendo como una de las futuras grandes potencias del mundo, ¿verdad? Acá pregunta Ale Villamayor el tema de las instituciones diplomáticas que hacen, en torno a ellas se hace un giro semántico, o sea, la gente utiliza los sistemas de salud de Argentina para curarse o cruza la frontera, pero lo que se difunde es el corte de relaciones con un organismo como Parlasur. ¿Hasta dónde llega el alcance de esas instituciones? Y aprovecho también esta pregunta para preguntarte sobre eso, sobre qué papel cumple nuestro ya entrado en años Mercosur. Y hasta el Mercosur funcionó bien las veces en que había cierto denominador común entre los gobiernos de Mercosur. Eh, Eso se acabó, o sea, eso de la década del 2010 para adelante se acabó. Entonces, bueno, la impresión que yo tengo es que se quedó como una cáscara vacía ahora, que quizás pueda volver a tener vida en algún momento dado, digamos, pero dependía mucho de la voluntad política bueno, del Brasil sobre todo, ¿verdad? Y de Argentina. Y en este momento es así como una cáscara institucional que no tiene, bueno, yo no conozco ninguna decisión que haya tomado respecto a una crisis que está afectando a toda la región, por ejemplo, ¿verdad? O sea, no tiene ningún posicionamiento, prácticamente está invisible en este momento. Mira, Pero es una crisis quisiera, anterior, es una crisis que ya viene de antes, no hay que estalló ahora, ¿verdad? Mila, quisiera salirme un poquito del tema pandemia. ¿Vos seguís en QQO o ya te No, mudaste? yo estoy en Asunción, yo tengo una madre que tiene 97 años y yo creo que va a sobrevivir al coronavirus. Y la cuidaba mi hermana que murió el año pasado, o sea que vine a Asunción para eso, digamos. Es una Eh, persona que nació en una guerra civil, la del 22, vio otra guerra civil, vio la guerra del Chaco, está viva todavía, ¿no? Vio la del 47, las Vio dos la guerras guerra. civiles más grandes. Vivió el ciclón de Encarnación, o sea, la historia del siglo XX, ¿verdad, güey? Está todavía viva. Sí, y ahora la pandemia, que Ya. No, por suerte ya no se da mucha cuenta de qué pasa ahora, digamos, porque sería bueno, y se está muriendo mucha gente de otras cosas, ¿verdad? O sea, el caso de Meliá, hoy falleció Moreno Azzorero. Y de pronto uno dice, bueno, menos mal que no dieron esto, ¿verdad? Menos mal que al irse se ahorraron bueno, esta situación tan crítica y tan terrible que para gente de su generación ha de ser casi incomprensible, ¿verdad? O sea, para nosotros es incomprensible, ¿verdad? Pero sí, es como irse del mundo en un momento en que el mundo no es amigable, ¿verdad? No es nada ujú. amigable. ¿Sabes qué te preguntaba por QQO? Porque todos habíamos seguido tu enfrentamiento, no sé si llamarle enfrentamiento, pero la defensa de esa ciudad como una ciudad histórica, etcétera. ¿Cómo te fuiste de QQO? Yo llegué acá a Asunción en octubre, ya estaban empezando a faltaron la mitad del pueblo, ¿verdad? O sea, se cambió la resolución, cambiaron de la Secretaría de Cultura de Resolución y bueno, ya está bastante destruido ese pobre pueblo, ¿verdad? Pero ese es otro tema acerca de, bueno, que alguna vez me gustaría repensar mejor cómo el proceso de descentralización lo que generó dada la calidad de los partidos políticos paraguayos, dada la corrupción electoral que hay tanto en las municipales como en las nacionales, cómo fue generando cacicazgos locales. O sea, cómo se debilitó el Estado central y se fue entregando eh, poder arbitrario a intendente, ¿verdad? Que ahora se está viendo un poco el efecto de eso y se va a ver peor todavía cuando empiecen los problemas de distribución, de inversión en salud o de inversión en kit de alimentación en los pueblos, ¿verdad? Pero hay que revisar eso alguna vez, ¿verdad? Hay que revisar los logros y los grandes fracasos del proceso descentralizador paraguayo, ¿verdad? Ujú. Cómo el Estado central QQO, es incapaz de imponer una ley y un orden a nivel nacional cuando se enfrenta con los poderes locales, ¿verdad? claro, porque ahí si bien es el Ministerio de Obras el que asfaltó, ¿verdad? ¿Es así o una No, inversión no. municipal? El Ministerio ahora con la anuencia de Secretaría de Cultura.
O sea que son dos organismos del Estado los que permitieron eso, ¿verdad? Quequegó fue la última ciudad colonial. Es una de las últimas, no, no es una ciudad, es un pueblo. O Un sea, pueblo. tiene 12 cuadras, 15 cuadras pobladas, ¿verdad? Pero dado el aislamiento, porque hasta hace poco no había faltado, no había, cuando yo me mudé no había, el camino que era de tierra, ¿verdad? Desde la ruta 1 hasta Coquegó había 30 kilómetros de tierra, ¿verdad? Algunos pueblos de Ñembucú tienen esa característica, los más alejados, que no tuvieron modernización, entre comillas, de riqueza en la década del 50 o 60 y pudieron mantener esa arquitectura y ese modo de vida colonial casi, ¿verdad? Pero tiene que ver con aislamiento, tiene que ver con aislamiento y con que no hubo en este momento, pueblos de Cazapá están siendo destrozados por la soja, por ejemplo. O sea, está entrando el dinero de la soja desde el este, ¿verdad? Y está generando transformaciones estructurales que, bueno, que destrozan lo bello que eran los viejos pueblos cazapeños, ¿verdad? Y no existe ninguna posibilidad, bueno, ahora este es un momento excepcional, pero en un momento de mayor normalidad no existía ninguna capacidad institucional para frenar ese tipo de cosas. Vos sabés que un periodo como de oro de la política paraguaya, que es la década del 20, el hijo de Ayala. O sea, nunca, nunca antes, nunca después el Paraguay tuvo ese nivel de eficiencia, de honestidad, de reforma interna dentro del aparato del Estado, ¿verdad? El fin del liberalismo antes de la guerra. Y allí hay dos cosas, bueno, hay dos fuentes interesantes. Una es alguien muy crítico al final, muy crítico a la lógica liberal, digamos, que era Teodosio González, el jurista, ¿verdad? Y hay correspondencia diplomática sobre el gobierno de Elige Ayala. Y dice, bueno, se intentan hacer reformas, hay por fin mayor transparencia en el Estado paraguayo, todo lo que sea. Pero allí saltan los caciques y los caudillos locales que son los que le traen votos al gobierno central. También dice Teodosio González, ¿verdad? O sea, el intento de orden y de ley, digamos, que hay a nivel de gobierno central, de repente choca con, ellos dependen cada 4 o cada 5 años de esos caciques locales que son los que les juntan los votos para el Día de la Nacional, ¿verdad? Y ese es un freno, ese es un tire y afloje entre hay una política cultural, hay una política social, pero tenés que negociar con casi cargos locales que tienen otra perspectiva y otra intención, porque si no te boicotean en el día de las elecciones, ¿verdad? Aunque sea de tu partido, o sea, no importa, ¿verdad? O sea, Esa es la explicación profunda de la incapacidad al momento de imponer una política estatal de preservación, por ejemplo. claro, claro. Pero vos estás viendo ahora en términos más drásticos en lo que es salud, ¿verdad? O sea, yo creo que el caso de Pedro Juan Caballero es ejemplarizante en este sentido, ¿verdad? Cuando se te levanta un poder local y te dice, bueno, mis intereses son más importantes que los nacionales, ¿verdad? O sea, Ujú. es como el extremo de la mala descentralización, ¿verdad? Mm. Bueno, se está acabando el tiempo que tenemos en Instagram. Fue un placer, Milda Rivarola, compartir contigo este espacio. Muchísima gente se unió. Esto lo vamos a tener seguramente en las redes sociales o editado o completo de acuerdo a... Vamos a utilizarlo también en parte para artículos periodísticos. Te agradezco muchísimo tu tiempo, Milda. Gracias a vos, Waldo, y a los que te siguen también.